Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de Master a Master. Soy Miguel Hernández, mejor conocido como Mike, y pues aquí con mi compañero Dani. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están, Masters? Pues sí, un segundo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento y las artes marciales, qué similitudes tienen y qué cosas nos pueden aportar tanto una cosa o la otra. En tu camino, Mike, ya venimos platicando ahorita en el Sí. camino más o menos esas similitudes, pero qué cosas has notado que te va forjando el mismo deporte que te ayuden al emprendimiento? En primera instancia, la disciplina. O sea, el tema de la disciplina, siempre la escucha, siempre todo el mundo habla de disciplina. Yo creo que es una palabra muy normal, pero no tan aplicada. Y yo en lo particular, en todo este asunto, en todo este proceso que he llevado en el asunto de las artes marciales, lo he entendido. Y lo he entendido no nada más por la exigencia a lo mejor de los maestros, sino que también de cómo se manejan, cómo se comportan los demás compañeros, ¿verdad? Que ves a un amigo, a un compañero que está entrenando en su preparación, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene que comer, que tiene que entrenar a tales horas, que se tiene que levantar a tales horas. Todo ese tipo de cuestiones, pues a mí me sirve exactamente ese tipo de organización para el asunto del emprendimiento, ¿no? O sea, lo que yo trabajo en la parte a la que yo me dedico Sí. es básicamente, y yo le digo a los muchachos, o sea, si tú eres un buen deportista, seguramente tienes las mismas tablas para poder ser un buen empresario, un buen emprendedor, ¿verdad? No sé en tu caso cómo lo percibas al día de hoy, en qué cosas has obtenido beneficios adicionales. Sí, pues es que es muy curioso que estaba analizando cuando uno abre el espacio para meter una rutina o una disciplina, en nuestro caso pues son las artes Ajá. marciales, yo jiu-jitsu y tú el muay thai. Eh, es algo rutinario porque somos animales de hábitos. O Sí. sea, para nuestro cerebro sí le da descanso no estar pensando con incertidumbre. Ajá. Y el organizarte en tus horarios y en todo lo que conlleva pues, tu día a día, pues digamos que a una parte de ti le beneficia, ¿verdad? Sí. Pero dentro de ese paréntesis que es voy a entrenar, por ejemplo, de 7 a 8 de la mañana, o sea, hay mucha variabilidad. Ajá. O sea, hay muchas variables que pueden suceder en un solo día de entrenamiento y eso Sí. es lo interesante y lo que yo le asemejo mucho pues, al emprendimiento. O sea, por lo general, siempre, o sea, o cuando uno ya tiene algunos años en el emprendimiento que sea, pues ya tienes como un registro de cómo van las cosas, pero también vivimos en un tiempo cambiante. Sí. Y esa variabilidad se va a presentar sí o sí durante un mes, durante una semana, años de variabilidad. Y creo que es como prepararse por antelación si uno empieza a practicar el deporte, ¿verdad? O sea, Sí. ahí viene lo que tú bien les comentas a los chicos, que si los estás viendo ya entrenar desde pequeños, Sí. pues ya están haciendo una buena base, unos buenos cimientos para esas situaciones que lo van a frustrar, porque Exacto. ¿cuántas veces necesitas fracasar Ajá. para llegar a lo que quieres o llegar a Sí. un buen resultado? Sí, porque es parte de, o sea, y lo escuchamos y suena incluso a cliché, pero prácticamente el fracaso es el escalón, o sea, es otro escalón más. Cuantos fracasos se requieran, ¿verdad? O sea, lo tienes que hacer, tienes que llegar. Y de lo que veníamos platicando hace rato, me gustó una vez una frase que escuché yo que decía, imagina que llegan y te dicen, oye, vas a ser exitoso, pero antes tienes que fracasar 1000 veces. ¿Qué haces? ¿No? O sea, esa era la pregunta real. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues acelerarme a fracasar. Y fíjate que eso fue algo que a mí es todo un proceso, ¿no? Y creo que yo en mi proceso de cuando entrené Jiu-Jitsu me faltó entender más acerca de esos temas, porque hubo una época donde me agarré a competir, y sí me pasó que mentalmente me fui abajo, o sea, No, tuve torneos te buenos, me frustraste. frustré.
Y cada vez sentía yo que mi desempeño iba siendo peor, pero era porque mentalmente yo me estaba frustrando, me sentía mal, o sea, eh, sentía como que a lo mejor la gente que iba a pensar de Mike, cuando realmente no es lo importante. Y lo importante es estar pensando en ti y cómo vas a mejorar. O sea, hubo un punto donde yo me frustré, me sentía muy mal. Yo decía, ¿por qué? O sea, si estoy entrenando, estaba en CrossFit y con un buen maestro de CrossFit Sí. y estaba entrenando Jiu-Jitsu y a veces hasta 2 clases al día. A veces hasta le metía también para la clase personalizada, o sea, requirió mucho esfuerzo mío. Entonces, cuando pierdo, como yo en mi cabeza no tenía bien cementada la idea de que el fracaso es parte del proceso, siento que me fui preparando físicamente muy bien, pero muy mal mentalmente. Es más, no me preparaba mentalmente. Eso es Ok. lo que yo alcanzo, que si a determinar de mí, ¿no? Pero Sí. que si tuviera oportunidad de regresar a aquel entonces, diría, ¿sabes qué, hermano? Es tranquilo, disfrútalo, disfrútalo. Porque de esos fracasos también está el emprendimiento, o sea, está lleno. Muchas cosas que no están en tu control y tienes que, a ver, relájate, respira, cortón tantito. Cuando empiezas a sentir o a tener pensamientos negativos, Sí. es dar cortón y empezar a fluir. Empezar a fluir o meditar o las cosas que tengas que hacer para estar bien. Porque en el deporte, a reserva de lo que tú me digas, pero pareciera que el deporte es para estar físicamente bien y sí, pero la realidad es que en mi caso Ujú. particular es para estar mentalmente bien. Seguramente mucha gente es así y terminas de darte cuenta de eso ya que ya traes todo un proceso avanzado y que te trabajaste mentalmente. Que hace rato me mencionabas así de ciertos casos que de repente no se trabajan mentalmente, ¿no? Sí, es como crear o concentrarte en, en tu estructura Ajá. externa, Sí. pero pues el nivel de tus resultados va a estar a la altura de tu sistema. O sea, y el sistema es interno, ¿verdad? O sea, porque no es un ir y venir en cuanto a la información, pero es importantísimo el diálogo interno, Sí. lo que uno se diga. Ah, Y de las cosas que también veo que es importante tanto tener el deporte como el emprendimiento es la visión, o sí. sea, tener el uso correcto de la imaginación. Ajá. Cuando, o sea, todos tenemos esa capacidad. El Sí. detalle es cómo la voy a usar, si la voy a usar a mi favor Ajá. o la voy a usar en mi contra, porque Sí. también, Es muy no sé si peligroso. te hayas dado cuenta que la vocecita la escuchamos con palabras, Ajá. pero la imaginación son imágenes. O Sí. sea, y entonces pensamos en palabras y pensamos en imágenes. Ajá. Entonces, son dos aspectos de nuestro interior que es fundamental tenerlos en cuenta Sí. Y para alineados. poder extraerte, porque cuando yo le doy, o sea, me repito algo tantas veces, Ajá. o sea, pues me lo creo, ¿verdad? Sí. O sea, mis propias ideas a veces no, logramos que nos seduzcan, Ajá. o sea, para bien o para mal. Sí. Y entonces, todo creador Ajá. ama su creación. Sí. Y toda esa estructura interna de diálogo y de imágenes que está, es tu propia creación. Sí. E inconscientemente, pues la estás amando porque la estás sosteniendo. Sí. El trabajo para crecer internamente, o al menos así lo he visto en el camino, es tener la capacidad de extraerte para poder ser honesto y decir, aquí me falta, Sí. o me estoy frustrando. Sí. Y es ser honesto con las cosas, ¿sabes? Porque no vamos a caer en el pensamiento mágico ni Sí. en un positivismo sin cimientos que Sí. va a decir, todo bien, pero pues No, cuando no no. está bien, No tiene que ser de raíz. tiene que ser. Tiene que ser de raíz que estés bien. Y para eso, hablando de esa parte que comentas, el tema de estar consciente de todo. O sea, es estar consciente de lo que te rodea, estar consciente de lo que es interno, estar consciente de qué cosas están a tu alcance y tú puedas mejorar, estar consciente de qué cosas no vas a cambiar, la opinión, la crítica, lo que gustes y mandes, ¿no? Factores que no dependen de ti, dividirlos y saber
saber hasta dónde tú puedes controlar nada más y no, porque luego de eso deriva mucho la frustración, ¿no? Entonces, para mí, y como lo hemos comentado en otras ocasiones, inclusive creo que en el capítulo anterior hablábamos de eso también, son como breves resúmenes que te enseñan a prosperar en tu negocio, ¿no? Así lo he visto y me ha funcionado demasiado, o sea, porque es, bueno, esto no salió, ok, bueno, intento por otro lado, me topo, bueno, le busco por otro lado. Y así es porque, por ejemplo, en la clase de Jiu-Jitsu o en el sparring de Muay Thai, te toca con un amigo, con un compa darle, y sí, todo muy padre, mi compa y todo, pero obviamente hay una parte del ego que funciona. ¿Quieres ganar? Quieres ganar, y no tanto que le quieras ganar a él, sino quieres ser mejor, ¿verdad? Entonces, sí llega un punto donde a lo mejor estás viendo, estás descifrando el juego que tienes que hacer, y es lo mismo que sucede al momento de la chamba, del trabajo. Lo que tengas que hacer es no frustrarte, o sea, tienes que buscar las soluciones, ¿no? El problema ahí está, este cuate es complicado en este tipo de posiciones, bueno, tengo que aprender a salir de ahí. Ya vi que me sometió de esta manera, o ya vi que me conecta a ganchitos siempre que ve espacio, entonces tengo que trabajar yo para poder controlar esa situación. Y el deporte, o sea, o el tú, o digamos, al principio cuando uno no tiene el hábito, pues es obligarte, ¿verdad? Ajá. O sea, y es buscar hasta encontrar algo que te guste. Sí. Pero una vez que ya empiezas a durar en cierta disciplina y que te estás proponiendo ser mejor, Ajá. como que rápido vas adoptando una mentalidad de que dices, oye, o sea, si lo ves fríamente, dices, yo recibo información del de afuera Ajá. y yo hago algo con esa información aquí adentro. Exacto. Y si, y si sé oscilar entre veo cómo estoy afuera y veo cómo me puedo mejorar adentro, yo creo que es una postura que pues sí o sí te pone en el camino de la mejora continua. Sí. Que cuántas veces no hemos escuchado en las frases en los emprendimientos de un árbol cuando no crece es que está muriendo. Sí. Y uno siempre tiene que, en el deporte, pues te obliga el otro, Sí. y más en las artes marciales o en lugares donde dices, pues el tatami no miente por el hecho de que, Sí. pues o sea, lo pongo a prueba en el sparring. O Exacto. sea, ya dependiendo de la frecuencia, dependiendo Son los de exámenes. sí, Son los ahí exámenes. es el Están muy resumen, o sea, ahí interesantes. Sí. voy a recoger yo, es lo que tú comentas, esos Ajá. resúmenes donde yo recojo, y si soy honesto, ahí tengo un tesoro Sí. para mejorar, o sea, Sí. para salir, para salir y sacar una versión mejor de mí, pero pues ya es el camino ya de la conciencia. Sí. O sea, sí, Estar sí, consciente. sí, y saber que hay cosas, o sea, hay información que te entra, o Ajá. sea, como ya cuando uno busca ser consciente, pero ya no lo puedes, o sea, o sea, así como cuando tú dices algo no se puede desdecir, Sí. cuando hay una información que dices, aquí me falta mejorar, Ajá. eso ya no te lo puedes desdecir, o sea, ya tú registraste a través de una información externa dónde puedes mejorar, y ese es el camino Sí. de convertirse como cada quien en su propio maestro, Sí. que pues, yo creo que al final de cuentas es la manera más madura Sí. de cómo afrontar tanto el emprendimiento como las artes marciales. O sea, yo tengo la 100%. humildad de ir con otros porque necesito saber. Ajá. Hay cosas que ignoro. Sí. De hecho, es más lo que ignoro que lo que sé. Ajá. Entonces, desde esa humildad, acercarte a un lugar donde... Pero tú tienes un maestro interior que es el que te va a decir en tu corazón que sí, que no, Sí. por dónde sí, por dónde no. Sí. O sea, y ese ruido, irlo separando, ¿verdad? Y a través del trabajo mental. O Sí. sea, que no sé si también le encuentres relación en cuanto a que la mente es causa y el efecto es lo que es la materia. Sí. Y qué cosas has visto que en el deporte o en el emprendimiento lo has trabajado mentalmente y te termina con Sí. a través de la paciencia y el trabajo manifestándose. No sé si tengas ahí algo Sí. que tengas ahí presente, porque yo creo que todos, este, ya que vamos viendo
O sea, sacando, Haciendo ajustes. estirando el hilo de que, pues, que es la causa de las cosas. Sí. O sea, y pues termina siendo la mente, ¿no? Al Sí, menos yo sí, sí sí. lo pienso. Sí, yo, de hecho, pienso yo, cada vez confío más en que si algo llego a proponerme, puedo conseguirlo. Pero hay un factor importante, el tema de la paciencia, ¿verdad? Paciencia divina virtud, fíjate, esa es una de las cosas que aprendí gracias a las artes marciales. La dice Víctor Dávila. Siempre dice paciencia divina virtud, y esa frase me encanta, porque la verdad a veces se nos olvida que la paciencia es parte de la ecuación, el descanso es parte de la ecuación, son cosas bien elementales en lo que hagas. Hablemos de artes marciales y hablemos de emprendimiento, ¿no? Entonces, estás en una posición incómoda, por ejemplo, en Jiu-Jitsu, donde estás a punto de ser sometido, pero mientras no hayas sido sometido, hay paciencia y hay quizá forma de poder escapar. En el entendimiento que dijiste la vez pasada, ¿no? Que nunca dejen de tapear. Sí. O sea, tapen, ¿no? Pero si ves alguna brecha donde puedas a lo mejor salir de la sumisión, en gran medida depende de la paciencia. Sí. Y lo mismo sucede en las situaciones malas, cuando tienes una situación, por ejemplo, para cobrar, en el tema de tus honorarios, cualquier cosa que se presente, ¿no? O que un proveedor, lo que sea. Hay cosas que tienen su tiempo y no las puedes acelerar. Que quieres, me pasa, me lo platico a mí. A ver, tú quieres que la operación salga rápido, quieres cobrar de inmediato y quieres irte a la otra. Ok, sí, está bien tu ritmo. Entendiendo que hay otros factores y que hay otros agentes que participan en la operación. Y lo mismo sucede en cuando estoy practicando algún arte marcial. A ver, tengo que tener paciencia, tengo que hacer esto. Ya me dijeron que trabaje esta postura, ya me dijeron que trabaje esto, lo voy a hacer y el tiempo me va a dar para perfeccionarlo. Hablando de que yo tengo que ser mi propio maestro, soy la única persona que realmente va a atender y entender lo que pasa por mi cabeza, porque muchas cosas las registras pero no las dices, sí. ¿No? O sea, hay veces que me ha pasado sí. Que tengo 2 o 3 cuates con los que digo, o sea, en el sparring me da un poco de miedo, ¿no? O sea, sí. Sé que llega el golpe fuerte sí. Y digo, tienes que controlarlo, o sea, tienes que ir, te tiene que tocar porque esas son las exigencias que te forjan. Exacto. Igual en las cosas malas cuando estoy en el trabajo, ¿no? O sea, tranquilo, hermano, haz lo que tienes que hacer, concéntrate en lo que tienes que hacer y vamos a ver, esperemos que el resultado salga. Trabajas para ese resultado, pero y si no, le buscas y le sigues. No te frustras, no te estresas. Y yo, honestamente, yo te puedo decir que soy una persona que muy a menudo viví estresado. Hasta que me cayeron estos 20, estos entendimientos sí. Derivados de situaciones complicadas, ¿no? Entonces, en ese punto digo, es parte de esa retroalimentación que me da el estar constante, sostener esa actividad que es el Muay Thai, ¿no? O cualquier deporte. En el Jiu-Jitsu también aprendí demasiadas cosas. Es más, por el Jiu-Jitsu, por el maestro que tenía en ese entonces, en alguna conversación, yo le pregunté, oye, ¿y no tomas? Y me dijo, no, pues nunca me ha gustado, o sea, y siento que esto no, o sea, no se mezcla. Y yo me cayó un 20 y con eso dije, ¿sabes qué? No creo que me tardara más de 6 meses y dejé de tomar. O sea, lo planteé y dije, no, es cierto, lo que siempre mencionas, ¿no? Es, le das espacio a otras cosas nuevas para que entren. Y eso es lo que ha sucedido. He ido agregando cosas positivas. Que a veces me siento como que de repente con mis amigos que a lo mejor no tienen todavía la oportunidad de acercarse a una especie de entrenamiento de algún deporte, el que sea, a veces siento como que, digo, saco cosas como que a lo mejor no van al caso con ellos, pero pienso que no estoy mal cuando voy con mis amigos de los que entrenan conmigo y todo eso, y todos estamos igual de alucinados, todos andamos en lo mismo, digo, lo mismo te pasa a ti, ¿no? Sí, que andas en el mismo camino. ¿Ah? Sí, y pues curiosamente como que pues mentes afines se terminan como reuniendo. Yo a veces digo, en el Jiu-Jitsu estamos puro loquito. Puro loquito que no se halla en muchos lados. Ajá. Pero es a la búsqueda de lo mismo. Sí, pues de alguna u otra manera. Es pues como ponerte en un lugar donde tú estés tranquilo, sí. donde tú aprendas, donde tú disfrutes, sí. Porque también parte importante en el deporte a lo mejor es más sencillo. A veces en el emprendimiento, pues cuando te toca una pérdida, sí. No, por más que te digas disfruta, no. Está complicado, ¿verdad? Tengo un amigo que me hablaba de eso, me decía, no, y
A él le gustaba mucho la metafísica, me lo dijo hace muchos años, Sí. y me dijo, me hablaba él, cuando te toque buenas etapas, disfrútalas. Pero cuando te toquen las malas, también tienes que disfrutarlas. Y yo todavía a estas alturas me los tomo ahorita con más, digamos, con más tranquilidad. Pero sí es muy difícil disfrutar en el emprendimiento, disfrutar una mala situación, cuesta. Pero lo que sí se puede hacer es sacar aprendizaje de las malas situaciones. Pese a que no son disfrutables, Sí. esas son al final del día las que forjan, como ya ves que hay tantos dichos, ¿no? De la espada cómo se forja, el diamante cómo lo haces. Sí. Chingados, o sea, qué necesidad, pero pues bueno, es parte de, ¿verdad? Sí, y pues bueno, ya cuando ya estás en la etapa de que volteas a ver atrás y dices, pues aquí me fue bien complicado, Ajá. pero tenía que pasar por ahí. Sí, Y pasa también en el deporte sí, y pasa también en el emprendimiento. sí. Es, me preparé mucho para una competencia Ajá. y perdí en la primera. O sea, y dices, en ese momento no, pues dices, no, te empiezas o sea, te vuelcas contra ti, ¿verdad? O Sí. sea, bueno, habrá quien le eche la culpa a otros, Ajá. pero pues poco vas a sacar de provecho Ujú. si pones la causa en el exterior. No, yo siento que ahí perdiste. Ya Sí. cuando empiezas de que Ujú. si el referee, que si el otro, que si hizo trampa, que Sí. si, pues ya es como dicen, cuando un soberbio entra, Dios se va. O sea, Sí. que ya cuando no hay, cuando tú dices, yo ya sé, hay una actitud de que ya no hay apertura para saber más, porque si Sí. sí, yo ya sé por qué me pasó esto, yo ya sé por qué. O Sí. sea, y tan importante es el poder de las preguntas en el deporte Sí. como el poder de las preguntas en el emprendimiento. O sea, Sí. yo creo que las preguntas últimamente las estoy viendo así como uno percibe la realidad de una manera, Ujú. o sea, tus actividades y todo, pero cuando tú realizas una pregunta profunda, es como si hicieras un agujero en esa realidad. Ujú. Y ahí es donde hay que tener paciencia para que entre la información. O Ujú. sea, cuando yo tengo la humildad de decir, mira, ahorita como estoy conformado en mi percepción, no estoy bien, la estoy pasando mal. Entonces, la pregunta es una gran herramienta que nos permite hacer esos agujeros Sí. para que entre información. Y la pregunta tiene que ir acompañada de paciencia. Sí. O sea, porque si yo rápidamente quiero llenar ese hueco que estoy abriendo a través de la pregunta con mis interpretaciones, pues entonces voy a estar en las mismas. A lo mejor no voy a dar una interpretación más sofisticada y voy a tener, pues a lo mejor el mismo resultado. Sí. Pero cuando yo digo, ¿qué tengo que cambiar en mí? Ya sea o en mi estructura interna Ajá. o en mi estructura externa, o sea, Sí. para poder obtener un resultado que sea favorable, porque pues, si estamos trabajando tanto en el emprendimiento como en el arte marcial, Sí. pues sí se busca un resultado. Ujú. O sea, las personas a lo mejor que ya estén muy iluminadas dirán, pues la felicidad está en el proceso. Sí. Pero ahorita, pues los que vamos empezando, Sí. Y sí, sí. tenemos, los que apenas tenemos 10 años, Sí. Los jóvenes. este, pues sí es como irte poniendo esas metas Ajá. para en determinado momento llegar a ese nivel de Sí. iluminación y decir, yo todo proceso lo disfruto, Sí. hasta el proceso que no me favorece, Sí. que yo aparentemente creo que no me favorece. Sí, aparentemente, porque casi todos, de hecho, lo que ahorita veníamos diciendo, la verdad es que de cualquier cosa se puede sacar aprendizaje, esa es la realidad. O sea, y otra frase que escuché mucho en el Jiu-Jitsu, una vez dijo un maestro cuando estaba en la primera academia, hacía mención de, si no se gana, se aprende. Y sí, tan fácil como eso. Así es. Y todo en la vida. Y no te compliques. O sea, si no se gana, se aprende. Algo tienes que aprender, tienes que traerte de eso. Entonces, sí, definitivamente yo pienso que en las artes marciales es mucho, eh, en todo, ¿no? En general, es irte educando a conocer más, a conocerte más.
en general, en todo, ¿verdad? Porque habrá una sumisión que se le da mucho a tal persona y yo la quiero trabajar. Sí, bueno, pero tu fisionomía no te lo da. Sí. O sea, a mí me pasó con ciertas sumisiones. O sea, yo quería hacer cierta sumisión y, ok, inténtalo, está padre, síguela trabajando, pero no te frustres si no sale, porque también hay un aspecto de fisionomía que no te ayuda. Sí. Y búscale porque a lo mejor también es algún tema que obedece más a cómo te estás acomodando para hacer dicha Cualquier, a lo mejor es un cambio de ángulo. Ajá, Igual, exacto. imagínate ahora transportarlo al emprendimiento. Sí. Esto que estoy viendo como problema, a lo mejor necesito un cambio de ángulo Sí. para poderlo ver de otra manera. Sí. A veces, a lo mejor necesito hablar con un colega que esté en el mismo rubro. Pásame feedback, hermano, dime. Así es, o alguien que le digas, porque también es bien importante con quién te acercas Sí. a hablar. Sí. O sea, también que le digas, oye, hoy solo quiero que me escuches. Quiero descargar esto Ajá. para poder extraerlo. Sí. Y ver que el problema no soy yo. Sí. O sea, que el problema, o sea, porque muchas veces, que dices, ves el árbol, pero no ves el bosque. Sí. O sea, el problemón que de repente se convierte como que en todo. Sí. Ese punto que lo vas extrayendo y de repente, mira, nada más es un punto. Sí. Pero sí se requiere un movimiento. Sí. Y de ahí, haz de cuenta que últimamente he estado como, pues, yendo como a la etimología de las palabras. Ajá. La otra vez hablábamos del compromiso, Ajá. en el capítulo anterior. Sí. La que he tenido mucho en mente es la emoción. O sea, que a veces la parten como emoción, o sea, como energía que necesita movimiento. Uh-huh. Entonces, yo cuando tengo una frustración o una pérdida o algo que no me salió bien y lo registro en mi interior como algo que no debió de haber sucedido, o sea, a través de mis pensamientos, ese pensamiento como si se encarnara en mi cuerpo y genera una emoción, o sea, hay una energía, Okay. pero esa emoción no es más que energía que necesita moverse. Sí. Y ahí es donde hay que saber cambiar el ángulo, saber cambiar la dirección, o sea, porque cuando uno, o sea, si un cohete lo manda la NASA a la luna, no dice despega y llega, o sea, todo el tiempo están haciendo correcciones, o sea, todo el tiempo durante la navegación están demasiados ingenieros, demasiadas personas haciendo correcciones en ese vuelo hacia Sí. donde uno va. Y el poder darse cuenta que si esta emoción que yo estoy registrando me está dando una pérdida de paz, Sí. a mí se me ha hecho muy sencillo decir, bueno, esta es una energía que requiere emoción. Digo, requiere movimiento, emoción, o sea, requiere movimiento. Y pues ahí es donde uno se puede empezar a trabajar. Sí. O sea, porque la velocidad de avance que uno va a tener es cuando dejas de victimizarte. Sí. O sea, si el victimismo, que es pura emocionalidad, que te va a estar mandando pensamientos de que no puedes, no eres suficiente, no es el camino, o sea, la duda, todo eso parte de una energía que si yo no la veo, que yo mismo la estoy registrando, Uh-huh. no le voy a poder dar movimiento. O sea, porque imagínate que yo tengo algo aquí en mi mano, o sea, por este anillo, pero estoy volteando a ver acá, estoy volteando a ver otro lado, pero esto me está molestando la mano, pero yo estoy volteando a ver este lado. O sea, yo primero tengo que ver qué tengo, qué estoy sosteniendo para poderlo soltar, ¿verdad? Sí. O sea, porque si yo no veo qué estoy sosteniendo, qué no estoy permitiendo que fluya, que se mueva, pues jamás lo voy a poder soltar. Sí. O sea, y ahí es donde, otra vez, vamos al maestro interior. Es hacerse preguntas. Referente a lo que decías, es hacerse preguntas. De hecho, yo lo veo como tienes que ser, de acuerdo al libro que hemos platicado, tienes que ser un buen entrevistador. Y entrevistador para, por ejemplo, si te quiero conocer, ¿qué preguntas te tengo que hacer para poderte conocer? ¿Qué cosas tengo? Y más allá de eso, empezar por mí. Sí. O sea, ¿qué preguntas tengo para mí? A ver, lo que decías hace rato, ¿no? ¿Esto me da paz? ¿Qué cosas me gusta hacer
a mí o me gustaría hacer para poder sentirme tranquilo? De esta manera. ¿Cómo me siento cuando esta persona me habla fuerte? ¿Cómo me siento cuando esta persona me ignora? Entonces, a partir de eso vas y una pregunta te va llevando a otra y a otra. Y entonces creas un mapa conceptual de quién eres. Te das cuenta de quién eres. Pero el principio es conocerse y para conocerse hay que hacer las preguntas correctas. ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Bueno, pues depende mucho cuál sea el objetivo, qué es lo que buscas. O sea, ¿qué es lo que siempre me digo? Y esto lo digo para la gente que de repente batalla para ir a entrenar o que no quieren entrenar. O que quieren entrenar y no se animan, lo que nos pasó en su momento, ¿no? Sí. No se animan a dar ese paso. Número uno, ¿por qué no das ese paso? ¿Qué te dices? Porque somos muy buenos vendedores en general. Y a mí me gusta esa idea de pensar que todos somos vendedores. Esa es la realidad, todos. O sea, desde chiquitos, mis niñas me venden ideas, ¿no? O la vida es venta, la vida es pura venta. Todo es ventas y negociaciones, ¿no? Entonces, ¿qué te dices? ¿Qué te vendes? Que no te permite ir a entrenar. Porque, ¿cómo te sientes? Te lo compraste. O sea, ¿cómo te sientes físicamente? O sea, ¿te gusta lo que ves en el espejo? Está bien. ¿No te gusta? ¿Por qué no haces algo con eso? ¿Qué podrías hacer para sentirte mejor? Y es ir armando todo tu... Es que es bien importante. Y fíjate, se me queda mucho grabado que me dijiste tú un día. Si la relación humana, más o menos me acuerdo las palabras, si las relaciones humanas es algo que se da todos los días, ¿por qué no profundizamos en eso? ¿Por qué no estudiamos más de eso? Y sí es cierto, partiendo desde uno. Sí. Porque luego te quieres ir a educar, me ha pasado, te quieres ir a evangelizar a la gente. Digo, no, es que no hace... Ok, está bien, es padre querer ayudar, pero ¿y tú cómo estás? Sí. No, o sea, tú ya te instruiste, ya... Al final del día todo es a título personal. Porque no tengo yo una preparación, entonces realmente no puedo ir a meterle ideas, pero puedo decirle a la gente a lo mejor, pues cuestiónate, o sea, ¿qué es lo que decías tú, no? O sea, las preguntas y hay que ser un buen entrevistador. En el libro de Cómo ganar amigos e influir en las personas, justo cuando va empezando, que va haciendo la introducción, te dice, seguro si te pones a pensar, va a llegar a tu mente una persona que siempre estás pensando en que debería mejorar en esto, debería de mejorar en lo otro. Y dice, eso es bueno, preocuparte por las personas. Pero ¿no sería mejor que tú te preguntaras en qué puedo mejorar yo en vez de estar viendo en cómo mejoro yo a los otros? Entonces, desde ahí a lo mejor ya podría haber apertura del otro si te ve que... vas mejorando tus relaciones, tu manera de ver la vida o de llevarte o de estar de acuerdo con lo que está sucediendo en tu vida. Pues a lo mejor ahí puede haber apertura para que alguien se acerque y te pregunte, oye, ¿tú cómo le haces? Sí, exacto. Pero justo lo que hablábamos la otra vez, o sea, cuando te vas a topar a lo mejor a la misma persona en dos posiciones, en posición cerrada y en posición abierta. Sí. O sea, cuando alguien se acerca a preguntarte, oye, ¿cómo podría yo hacer esto? Está abierta a recibir información. Y muchas veces cuando uno, por amor, se te viene la idea de que es que mi amigo le iría con madre si hiciera esto. Sí, sí. Muy probablemente, porque lo estás viendo a lo mejor en un mal momento, te lo vas a topar en un momento donde esté cerrado. Sí. O sea, y es la misma persona que quieres, pero va a estar... Y luego uno se vuelve loco de repente, oye, pues lo que hablábamos la otra vez, me estás preguntando consejos y luego de repente te veo, o sea, me surge decirte algo y te molestas, te encabronas. Pero pues es que es la actitud de estar abierto y estar cerrado. Y es bien válido, sí, cierto. Y todos transitamos todo el día con esa apertura y estar cerrado, apertura, cerrado. Pero pues el hábito de hacer preguntas es lo que... Pues una pregunta es abierto. O sea, una pregunta es... Yo hice un ejercicio con mi mamá y le puse ahí una lista. Mi mamá quiere estar en Guadalajara, realmente. Vive aquí, pero quiere estar en Guadalajara. Yo le digo, madre, para que tú estés bien, todos los días, chécate, ¿qué cosas te gusta hacer a la semana? ¿Qué cosas te gustaría hacer? Pregúntate por qué no lo has hecho. Si te gusta mucho hablar con tal persona, ¿por qué no la has ido a visitar? Si te gusta mucho salir a caminar, bueno, proponte un día a la semana para que lo salgas a caminar. El chiste es conocerse. Primero de adentro hacia afuera. Y luego ya hay suficiente chamba. La verdad es que hay mucha chamba en uno como para andar pensando en los demás. Y me pasa. Yo quiero
que la gente no batalle y quiero darles la información, ok, pero a lo mejor sí estás en lo correcto, pero no es un momento. Una. Y dos, no te lo pregunto, ¿no? Que es lo mismo, o sea, si no te lo preguntan, no hay apertura. exactamente. Entonces es ocuparnos de uno mismo. Sí. Porque a mí me ha pasado, y no sé si te ha pasado a ti, que de repente hay gente que dice, a mí me da mucha risa, la verdad, y no lo digo en mala onda, pero hay gente que dice, no, es que yo quiero estudiar psicología o debí haber estudiado psicología porque a mí se me da mucho, porque analizo a la gente y me gusta mucho analizar. Y me da mucha risa porque digo, no, hombre, tú, o sea, sobre de ti, ¿verdad? Porque aparte de lo que compartas, si no tienes el estudio y el conocimiento de lo que es la psicología, pues vas a hablar solamente desde tu vivencia y vas a denotar solamente lo que tú has vivido, ¿no? Sí, Yo, es muy, muy limitado. sí, porque si a mí me puedes venir a decir, como lo que decías, está en mí, si yo voy y te pregunto, por ejemplo, ¿dónde acomodas el gancho? Porque te vi que lo conectas bien. Pero si te veo que no lo conectas bien, no te voy a ir a preguntar. Y si vienes y me dices, pues ok, te voy a escuchar, pero no me interesa, ¿verdad? O sea, uno se acerca a quien ya recorrió el camino y sabe cómo es y te basas en eso, ¿no? Y está padre ir construyendo, digamos, que credibilidad en la gente, que te vean que eres bueno y todo eso. Pero lo primero es, tú trabaja en ti. Y es, creo yo, que la manera más sencilla de transitar por la vida, en las artes marciales, en todas partes, enfocado en ti, en tu salud mental, estar bien físicamente, sí, pero sobre todo mentalmente. Y yo creo que al final del día, para mí es muy importante que si tienes un negocio, hablo específicamente de eso porque es lo que yo vivo, ¿verdad? Sí. Y porque me gustaría compartirlo con aquella gente que no se ha animado a entrar a un arte marcial y quiere, o a cualquier deporte que no se animan y quieren, que cualquier deporte que practiquen donde haya reto, creo que les va a servir mucho para llevar nuevas ideas a su negocio. O sea, yo es una recomendación que haría ampliamente porque a mí en lo particular me ha jalado y creo yo que cuando empiezas desde aquí hacia abajo, todo funciona como debe ser. O sea, preparar la mente. ¿Cómo preparas la mente tú? ¿Tú cómo consideras, digo, adicional a platicar lo de nosotros, oye, cómo nos ha funcionado y qué sugerencias? ¿Qué sugerirías tú para que alguien empiece a preparar su mente? Porque definitivamente alguien que prepara su mente rápido va a estar en el deporte que le gusta, o sea, va a terminar por tomar la decisión de, ¿sabes qué? Tengo que ir a entrenar Muay Thai o tengo que ir a entrenar Jiu-Jitsu o tengo que meterme al CrossFit o ir a pesas porque ya tengo la determinación. ¿Tú cómo le sugerirías a alguien que se prepare mentalmente? ¿Cuáles son las herramientas con las que tú cuentas hoy en día, que utilizas para poderte iluminar, digamos, de alguna manera? Sí, pues primero, tener bien claro el para qué lo estoy haciendo. Ajá. O sea, ¿para qué? O sea, Ok. quiero estar saludable. O sea, Ajá. quiero... Y también en un mundo, o sea, también hay que saber el contexto en el que estamos. Estamos Ajá. en una época donde hay mucha distracción, Ajá. o sea, donde como si ahorita el negocio es la atención, Ajá. eh, y te puede, y te puedes justificar demasiado atendiendo cosas que te gustan, Ajá. pero que no te dan salud. Y entonces, lo primero es, ¿para qué? O sea, una persona que no esté con buena salud, pero si ni siquiera está cuestionando para qué está haciendo las Sí. cosas, pues no lo va a hacer. Pero alguien que ya empezó a cuestionarse ¿para qué es? O Ya. sea, para qué estoy haciendo esto? ¿Verdad? Ajá. O sea, el proyectarte en el tiempo y tener como, pues que también que creo que es la mentalidad que te encausa mucho el deporte, es dejar el corto plazo a un lado Ajá. y estar con una visión de largo plazo. Ajá. O sea, porque de hecho incluso otra vez escuché que hasta la vista, o sea, estamos mucho tiempo en el celular y cuántas veces te has puesto a ver el cielo. O sea, Sí. es un tipo de vista que se puede entrenar, pero también uno lo puede usar como símbolo para preguntarse qué tanto yo me veo en 5 años, en 10 años. Y tener la capacidad, que yo creo que ahí es donde entran las preguntas donde sí hay cabida para la sabiduría, que es hacerse preguntas que pueda sostener el tiempo. Ok. O sea,
no preguntarte y responderte rápido. Ajá. Si te estás preguntando algo y te estás respondiendo rápido, Ajá. ese podría ser un buen indicio de que a lo mejor no es Eso. una respuesta que viene de la sabiduría. O sea, Ajá. y entonces el deporte es lo que hace. O Ok. sea, por ejemplo, alguien que quiere, si llega al jiu-jitsu y ya quiere hacer una sumisión que vio en TikTok, Ajá. pues, pues a lo mejor también tiene que pasar un proceso de donde primero aprenda a moverse o aprender las posiciones, o sea, Ajá. llenarse de información que solo el arte marcial en particular, pues tiene, ¿verdad? Primero yo me tengo que empapar de la información, Ajá. que sirve mucho. O sea, a mí cuando yo llegué a plantarme en una academia de Jiu-Jitsu, fue porque ya había visto durante un par de años, todos los sábados, la UFC, Ajá. y el empezarte a empapar, o sea, como que pues ya te empieza a decir, oye, pues yo sí quiero esto. Ajá. O sea, a mí la otra vez que estaba viendo, pues el que fue lo que me hizo ir fueron los comentaristas de la UFC. O sea, aquí le mando un saludo al Master Vic, que la otra vez en un evento de MMA México tuve la oportunidad de agradecerle pues esa pasión que transfirió a través Ajá. de cómo se emocionaba con un triángulo, con un derribo, con una posición de Sí. control. Y al principio a mí me pasaba que yo quería ver sangre, yo quería ver putazos. Ajá. O sea, que se iban al suelo y yo decía, qué hueva. Pero el empaparme Ajá. o estar por lo menos recibiendo la información de cosas que me empezaron a gustar, como que fue el preámbulo Ajá. para decir, hey, yo sí quiero hacer esto. O sea, Ah, brinca. yo no quiero quedarme con la idea de que, y si lo hubiera hecho, Ajá. y eso es la recomendación, a lo mejor que una de las recomendaciones que le podría hacer a la gente, ser responsable del contenido que ves. O Sí. sea, no seas una marioneta de las personas que quieren obtener tu atención. O sea, tú decides Sí. qué información vas a recibir. O sea, en Sí. ti está la capacidad de decir, estoy scrolleando Sí. a lo loco y a lo que me dé el algoritmo, Y eso va de o yo acuerdo. genero mi algoritmo. Eso va de acuerdo con todo lo que consumimos. Y aprovechando ese comentario que haces, que es bien importante, es estar conscientes de lo que consumimos. La alimentación, lo que tomas, cómo respiras, cómo piensas, lo que ves, lo que escuchas. Todo ese tipo de cuestiones son bien importantes. O sea, y ese para mí es un excelente consejo o sugerencia, porque al final del día eso trae muchos beneficios. Si eres responsable de todo lo que consumes, de términos generales, te ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que todo esto lo alcanzas cuando preparas tu mente, que es lo que te decía hace rato. Y parte de las herramientas, tú lees mucho. Sí. O sea, a ti te gusta leer, ¿verdad? A recientes fechas estás No retomándolo leía, otra vez. no leía Ajá. ni papa, eso también No, pero leíste, hay un libro que leíste bastante sí, grande trae mucha información y no exacto, cualquiera lo agarra, ¿eh? O exacto. sea, agarras un texto pequeñito, pues sí, son fáciles, los de bolsillo, todo, y están interesantes y muy padres, pero yo te relaciono con que lees mucho porque sé que te has aventado textos que hemos tenido en común y yo creo que una de las herramientas para estar bien mentalmente y la gente lo subestima, lo sabemos porque lo escuchamos. Mucha gente me dice, yo les digo, leo demasiado, porque últimamente leo demasiado, es parte de es mi terapia. Sí. Y se lo digo a mucha gente, está súper bien, hombre, es que leerte así. ¿Tú lees? No, 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 es que no me queda tiempo. Y es que la gente, la verdad, esa herramienta debería utilizarla porque no debería ser destinarle tiempo que te sobre. De hecho, creo que si en el orden de prioridades lo mandas hasta la fila de enfrente, puede ser que mejore tu vida rapidísimo. Sí. Leer lo que Sí, consumes, sí, o sea, leer. muchas veces uno puede estar a un libro Ajá, de resolver un problema que todavía 100%. no te llega. O Sí. sea, el detalle es Ujú. como, yo lo veo en la lectura como un anticiparte Ajá. al mal. O Ok. sea, porque hay mal que te llega por el mal cuando hay una Ajá. situación difícil,
pero hay mal que te llega a través del bien. O sea, cuando yo estoy bien, tengo tiempo, ahorita estamos en una época maravillosa donde Ajá. hay muchas actividades que nos permiten, o sea, o muchos Sí. emprendimientos que permiten tener tiempo. Ajá. Pero si yo cuando tengo tiempo no lo uso para mi crecimiento, Ujú. va a seguir la vida pasando y va a llegar el mal por el mal. O Sí. sea, entonces, si yo durante, en una etapa donde tengo tiempo, pues me lleno de ideas que son acordes a ese yo que quiero encarnar en 5 o 10 años, Ajá. pues si me llega una situación, claro que la voy a saber sortear porque yo me anticipé al estarme empapando de conocimiento y de Sí. digamos, creciendo mi vasija de información donde puedo recibir, o sea, donde tengo la capacidad de tener una amplitud más Sí. o de ideas, pero todo eso te lo da esas ganas de informarte. O Sí, sea, sí, de sí. la palabra me trae ahorita bien mamado la palabra de informar, porque Sí, es información, es la información me está formando sí. Y eso es por dentro. importante porque traes, por ejemplo, una palabra importante a colación, pero antes ya la analizaste. Porque a veces las decimos y sí conocemos el contexto o lo que significa la palabra, pero a lo mejor no profundizamos, que es lo que decías tú que hace rato que estás trabajando. Y es bien importante. Sí. Y la verdad es una herramienta la lectura para conocer todo. Hay palabras con las que te topas, te metes a buscar para entender bien, para tener mayor comprensión. Y la lectura es una especie de meditación. Sí. La lectura es, de hecho, en mi manera de verlo hoy en día, a partir del el libro que recomiendo muchísimo, que se llama No te creas todo lo que piensas, ese libro me encanta, estuvo buenísimo. El texto me ganchó, que de hecho es parte de ventas. Ujú. O sea, obviamente ponen un título que enganche. Muchas veces cambian, la otra lo estaba viendo, ¿no? Que cambian ese mismo libro, pero cambian a lo mejor la pasta o la editora, no sé. Y lo buscan o hasta cambian el nombre de tal forma que ganche. El libro es el mismo, Sí. pero vendió más con cambiar el nombre. Sí. Bueno, ese libro me ganchó con eso. Y me gusta todo lo que habla acerca de que no te creas todo lo que piensas porque llega un punto donde te empiezas a conocer, también derivado de lo de las preguntas, lo que Sí. mencionabas hace rato, ¿no? De ir formando toda tu información, de ir conjuntando toda tu información acerca de ti, ir conociendo, y eso es lo que te dan los libros. A mí ese libro me encantó, me hizo mucho ruido, el de Piensa y llega a ser rico también, y aparte de los libros, complementar con gente, por ejemplo, en los podcasts, me ha gustado mucho ver podcasts, por ejemplo, de Nayo Escobar o de Alejandro Cárdenas, que piensa de una manera, digamos que pacífica y positiva, y me gusta mucho Sí. eso, lo que él transmite, ¿no? Este, llenarse de información de esos videos de YouTube, también que te traigan información que te puede servir, creo que son herramientas que ambos utilizamos y que nos han servido, Sí. ¿verdad? Suficiente como para sugerir y cada quien verá qué es lo que le funciona, pero yo creo que por principio de cuentas, esa parte de lo de las preguntas me parece formidable que lo hayas tocado, ¿verdad? Porque el abrirte a nuevas ideas, muy probablemente esa idea nueva que llegó, o sea, no se trata de que, o sea, el ejemplo que pongo seguido es, Ajá. por poner un número, tengo 100 aspectos de mí que se relacionan con una idea nueva. O sea, y uno pensaría, y bueno, pues hoy, ahora tengo 101 aspectos de mí, Ajá. pero es cada uno de esos aspectos de ti que se está relacionando con con esa idea nueva. Sí. O sea, te cuenta que a esos 100 aspectos, al tú abrirte una nueva idea que la vas a captar y la vas a integrar, Ajá. pues entonces va a reflejarse en esos 100 aspectos que ya tenías, entonces tienes 201 aspectos que ya están en tu Parte de interior, ti. Ajá. parte de ti. Y me ha ayudado mucho ver eso y eso te como que te pone en un mood de decir, pues bueno, quiero relacionarme con más ideas, o sea, Sí. quiero ir dejando viejas ideas atrás Sí. para poder mejorar, para Sí. poder involucrarme con ideas que a lo mejor me van a salvar el pellejo en los negocios Así o es. en el deporte Sí. en un futuro, ¿verdad? Sí. No, y la verdad que el círculo influye mucho. O sea, adicional a eso,
yo, para mí es como, por ejemplo, contigo venir a hacer feedback de cosas. Oye, leí este libro, ¿cómo lo ves? Ah, mira, pues este tema. Entonces, andamos en la misma onda. Sí. Igual tengo ciertos amigos que también traen como esa intención de crecer o me sugieren. Alejandro Cárdenas es o Cardona, más bien Alejandro Cardona, viene de una sugerencia de un amigo, que yo ya sé que su mentalidad está, él quiere ir a lo grande, en varias vías, no nada más en el Muay Thai, en varias vías. Entonces, que eventualmente me gustaría mucho invitarlo porque creo que puede aportar y hay mucha gente que nos puede aportar a estos temas que tenemos en común tú y yo y que pueden venir y sumar para la gente, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente hace rato que decías eso del Master Vic, la verdad para mí esa frase que te decía yo de paciencia divina virtud es una de las cosas que a mí me ha influido mucho lo que tú me mencionabas y fíjate lo importante de lo que consumes. Sí. Pareciera que las artes marciales son cosas salvajes y la verdad es todo lo contrario. Hay mucho respeto, mis amigos a los que más respeto son los que entrenan conmigo artes marciales, los máster que estamos en el grupo de Jiu-Jitsu y los del Muay Thai, hay mucho respeto. Yo sé que hay gente que como se llevan pesadón, nunca falta eso, es normal también, pero siento que hay demasiado respeto en el tema de las artes marciales y entendimiento en general, y ese círculo me gusta. O sea, me ha gustado mucho esos círculos que he formado, tanto en el Jiu-Jitsu como ahora en el Muay Thai en estos últimos 4 años. La verdad, el círculo influye. Sí, cómo no. O sea, y pues ya uno tiene, estamos grandecitos como para decir, yo me puedo mover me puedo poner yo en un círculo que me va a aportar, ¿verdad? Sí. Que me va a ayudar. O sea, ya sea personas que van en bicicleta todos los martes en la noche. Así es. O sea, cosas que te van a aportar. Sí. O sea, ya cada quien tiene que ponderar sus horarios, pues, su tiempo más que nada. Ajá. Y su capacidad de otorgarle esas horas que se requieren para no frustrarte, porque exacto. También ahí es el ser honesto uno con uno mismo y decir, sí puedo, no puedo. O sea, o nada más puedo esto. Sí, yo creo que debes tener tu lista muy común, lo he escuchado mucho, de no negociables. Sí. De que para eso debes de conocerte. Y yo creo no estar muy equivocado cuando le digo a la gente que no debería ser negociable el tema de la lectura. Todos lo sabemos. Sí. No debería ser negociable el tema del deporte. Lo leí en el libro, fíjate, de Jürgen Klarik, que se llama No le vendas a la mente. Véndele a la gente. Okay. No le vendas a la gente, véndele a la mente. Sí, sí. Ese es. Y dice que en un estudio le preguntaron a mucha gente de deporte, ¿qué opinas del deporte? No, es muy importante, no sé. ¿Por qué crees que es muy importante? No, pues porque tal cosa. ¿Y por qué no lo practicas? Y la gente generalmente, es que no tengo tiempo, es que no. Todos saben que es importante y no debería ser negociable, pero no lo hacen. Entonces, yo creo que para poder darle un orden a nuestra vida, debemos de cuestionarnos. Sí. Todas las preguntas que te ocurran, por mínimas que sean, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te gustaría estar en 10 años? ¿Cómo quieres que estén tus hijos? ¿Tú crees que para tus hijos es importante el dinero? Es importante, sí. ¿No? Salud, educación, bla, bla. O sea, tener todos esos cuestionamientos. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Ajá. Que, no sé si te parece, en el próximo capítulo podemos hablar un poquito de eso, de materia, espiritualidad y sustento, abundancia. Sí. O sea, son temas porque no solo es abundante uno por tener dinero, sino también hay abundancia de tiempo, abundancia de relaciones. Exacto. O sea, porque cuántas veces no... Hay cosas que el dinero no puede, escuchar el anuncio de Mastercard, pero hay cosas que el dinero no compra, como que alguien que te saque de un apuro por algo, o sea, porque conoce a un experto en algo y no sé. Exacto. O sea, pero pues yo creo que... Sería buen tema. Lo podemos por ahí, digo, platicar y fluir con ese tema, porque al final del día hay mucho que se puede contar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hermano, otra vez un gustazo platicar, pues estas pláticas nos las aventamos siempre, no se necesita cámara, pero es padre compartirlo y esperando que pueda servirle a la gente, ¿no? Que puedan por ahí, pues agarrar algo y en un momento determinado, pues compartir también, ¿verdad?
Así es, Masters. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Instagram como Dani Brewster y en TikTok como El Brujo Bruce. A Mike en Instagram como Vamos Mike, y en Vamos, TikTok Mike. también Vamos Mike. Exactamente. También ahí compartimos pues cosas del entrenamiento y cosas que a lo mejor les podrían aportar. Y pues también díganos en los comentarios de qué tema les gustaría hablar, y con mucho gusto pues atendemos ahí sus dudas, ¿verdad? Sus peticiones, Sus claro peticiones. que sí. Así es, pues bueno, sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta esta parte final y esperemos traerles más contenido de calidad, positivo, que pueda aportarles. Muchas Muchas gracias por su gracias. tiempo.